A esta línea divisoria que Ecuador no aceptó, pues le restaba todo el territorio amazónico de Maynas y el acceso directo al río Amazonas, se le denominó el Acuerdo del Status Quo de 1936. Y fue importante porque sobre los límites que establecía ese acuerdo 5 años después escaló el conflicto. Volvamos entonces a 1941. En la zona en disputa se vivía una especie de tensa calma a la espera de resolver las diferencias fronterizas y había puestos militares de ambos países en varios puntos. Primero hubo un movimiento de soldados de parte de Ecuador al que Perú respondió y así fueron escalando las tensiones. Pero a esas escaramuzas le siguió una invasión de Perú que ocupó durante unos 6 meses no solo el vasto territorio en disputa, sino provincias enteras de Ecuador que no estaban hasta ese momento en el mapa del conflicto. Además, ejerció un bloqueo marítimo sobre Guayaquil, el principal puerto comercial de Ecuador, que impidió el envío de suministros al ejército ecuatoriano. La superioridad militar de Perú era evidente en experiencia bélica y recursos. El ejército ecuatoriano, en cambio, no estaba preparado logísticamente para un enfrentamiento de esa magnitud. La campaña terminó sofocando a Ecuador y el conflicto terminó con ayuda internacional. Con mediación de Argentina, Chile, Estados Unidos y Brasil, se firmó en plena Segunda Guerra Mundial el llamado Protocolo de la Paz, la Amistad y los Límites de Río de Janeiro. Una enorme presión diplomática puso fin inmediato al enfrentamiento y por primera vez se estableció una frontera oficial entre Ecuador y Perú luego de más de un siglo de disputa. Pero en la lectura general de los ecuatorianos, este final fue injusto. Perú aceptó retirarse de los territorios que había ocupado en Ecuador, pero a cambio de que se estableciera oficialmente la frontera como la había planteado en el Acuerdo del Statu Quo de 1936. Así Ecuador perdía todo el territorio amazónico, el tramo de acceso directo al río Amazonas y los recursos de esta rica zona. Solo para poner un ejemplo, Loreto, una de las provincias que quedaron oficialmente del lado peruano, es una de las fuentes petroleras más importantes de Perú. Esto explica en parte por qué Ecuador firmó a regañadientes ese acuerdo en 1941 y por qué la herida con la nueva frontera quedó abierta. En las décadas que siguieron, Ecuador incluso llegó a desconocer el protocolo y vinieron otros enfrentamientos armados como la Guerra del Cenepa en 1995. No fue hasta 1998 que los presidentes Yamil Mahuad de Ecuador y Alberto Fujimori de Perú firmaron el Acuerdo de Paz de Brasilia, esta vez la definitiva. ¿Pero qué supuso este conflicto para los dos países? Para algunos historiadores, además de cambiar los mapas, el enfrentamiento del 41 también caló en la formación de las identidades de Perú y Ecuador. Para Ecuador, el perdedor, este conflicto marcó uno de sus peores momentos del siglo XX, una humillación en el campo de batalla que además le dejó un país mucho más pequeño, pero también tuvo un efecto